Santo Evangelio para este día según Mateo, capítulo 9, comenzando en el 35 y luego el 10 hasta del 1 al 5. Gloria a ti, Gloria a ti, oh Señor. Dice así el Evangelio para esta ocasión. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos, proclamando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas, abatidas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es mucha y los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar a gente de toda enfermedad y de toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles fueron: el primero, Simón, llamado Pedro; Andrés, su hermano; Jacobo, el hijo de Zebedeo; Juan, su hermano; Felipe, Bartolomé; Tomás, Mateo, el recaudador de impuestos; Jacobo, y el hijo de Alfeo, y Tadeo; Simón, el canaíta; y Judas Iscariotes, el que también le entregó. A estos 12 Jesús envió después de instruirlos, diciéndoles: no vayáis por el camino de los gentiles, ni entréis en ninguna sinagoga de los samaritanos, sino más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando vayáis, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad a los enfermos, resucitad a los muertos, limpiad los leprosos, expulsad los demonios, dad gracias de lo que de gracia recibes. Hasta aquí el Evangelio para esta ocasión. Salvador. Amén. En el Día de los Padres hay un texto bíblico de Efesios que nos habla un poquito sobre esa relación de hijo y de padre. Pablo a Efesios, capítulo 6, comenzando creo que el primer verso, empieza con los hijos, diciéndole: hijos, obedezcan a su padre. Wow, Pablo va fuerte ahí, ¿verdad? Obedezcan a sus padres. Y entonces refiere, para esa obediencia, le refiere a los hijos el mandamiento, uno de los mandamientos, el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Y entonces dice: haz eso, obedece, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Porque mira que ese mandamiento tiene promesa para que los días en la casa, en la tierra que Dios te dio, sean largos años de vida, si honra a tu padre y a tu madre. Pero entonces después le dice a los padres, ahí empieza, ahí está fuerte, a los hijos, ¿verdad? Tú sabes, enderécense y obedezcan a los padres, ¿verdad? Y honren. Entonces, pero, a los padres dicen: miren, ustedes padres, no vayan ustedes a hacer que los hijos se levanten en ira.
O sea, si usted es airoso, y eso es lo que siembra para sus hijos, si usted siempre está regañándolo o humillándolo y todo lo demás, ¿verdad? Que uno pueda pensar, ¿verdad? Que es como un maltrato o fuera, ellos van un día a rebelarse contra ti, ¿verdad? Entonces, ¿qué prácticamente le está diciendo? Pues mira, no le está diciendo las mismas palabras que le dijo a los hijos, pero se puede aplicar. Si también tú como padre honra en la manera en que cuide, proteja, eduques, aconseje, lleves por el camino a tus hijos, ¿verdad? Y lo otro sería, en la medida en que tú seas buen ejemplo para tus hijos, ¿verdad? En la medida en que tú puedas también demostrarle a tus hijos ese temor de Dios o esa fe para con Dios y encaminarlos también en esa palabra, los 10 mandamientos y los mandamientos mayores, ¿verdad? A amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Si tú vives eso, papá, y se lo enseñas a tu, no solamente se lo enseñas, sino que se lo demuestras a ti, ¿verdad? Pues las cosas te van a ir bien para ti también. Y vas a poder vivir en esa armonía para con Dios y para con un hogar, ¿verdad? En donde se brilla y se sostiene en ese amor que Dios nos da en Cristo Jesús y por su Espíritu Santo. Eso sea para los papás, ¿verdad? Hoy entonces Mateo está trayéndonos, ¿verdad?, este testimonio en el cual es Jesús que está llamando a los discípulos. Uno puede leer el capítulo 8, 7, 8, después del gran sermón que empieza en el capítulo 5, hablando de las bienaventuranzas del reino, ¿verdad? Pues, o lo que llaman el sermón del monte, o la enseñanza del reino, ¿verdad? Podríamos decir, de Jesús, ¿verdad? Pues ahora en ese capítulo empieza a demostrarse obras poderosas, obras de redención, libera a gente de dolencias, de enfermedades, y aún cuando en ese capítulo uno lo ve haciendo todas estas cosas, actos portentosos o milagros, como le llama la gente comúnmente, ¿verdad? Pues llega un momento en que todavía él ve a la multitud y después de haber estado un día, ve a la multitud cuando llega a la ciudad, a cada vez que recorría las ciudades, y empieza a enseñar, pero se da cuenta de que las multitudes, ¿verdad? Y tiene compasión por las multitudes, porque había mucha gente en las ciudades que visitaba que estaban angustiadas, que estaban abatidas, que estaban en aflicción, distintas aflicciones, las personales, las de sus propios males o de sus propios pecados, o las de sus enfermedades, y no necesariamente todas las enfermedades eran de salud física o biológica, sino también aflicciones emocionales, sentimentales, o de separación, o de situaciones disfuncionales, tanto en la familia como en la sociedad, ¿verdad? Y allí entonces es que se escuchan estas palabras de Jesús, en las cuales dice, pues, teniendo compasión de la gente porque estaban angustiadas y abatidas, ¿verdad? Él las veía como ovejas sin pastor y se pone a servirle. Pero entonces dice, ahora que ya yo les he predicado a ustedes del reino, ahora que yo les he enseñado acerca de las bienaventuranzas del reino de Dios, ahora que hemos hablado de la justicia y de la paz, ¿verdad? Ahora que hemos hablado del amor de Dios, pues ahora que también han visto a la compasión, ¿verdad?, para la gente angustiada, abatida, ahora también ustedes pueden participar. Y llama a los discípulos y le dice, bueno, pues así como han visto, así también ustedes podrán hacer. Y Él los envía, no solamente los envía, sino los empodera también. Podemos ver algo entonces en relación a nosotros. Si Jesús en aquella ocasión llamó a los discípulos y los envió, los empoderó y los envió a la misión,
también entonces a quien nos correspondería ser los llamados y los enviados de Jesús o de Dios. Nosotros, a la iglesia, ¿verdad? Y a veces nosotros estamos como ovejas sin pastor. Digo que tienen un pastor, pero a veces estamos así, ¿verdad? Como ovejas sin pastor, ¿verdad? A veces estamos angustiados, a veces estamos abatidos. Pero entonces contamos con el Jesús que nos sana, pero también nos envía a sanar a otros. Con el Jesús que nos perdona, pero también nos envía a reconciliar a otras personas. El Jesús que tiene compasión de nosotros, pero el Jesús que también nos invita en amor a compartir con otras personas, que están angustiadas también, que están abatidas también, que están afligidas también alrededor nuestro. Un tema como el que hablábamos la semana pasada, que hablábamos de que el chat de oración de la iglesia pues se usaba para su propósito, ¿verdad? Y en la semana se hace eso en el chat, ¿verdad? Oramos y mira, nos enteramos de esta situación o de esta persona, puse en el chat lo del accidente en nuestro Salvador, la gente respondió también, estuvimos orando, ¿verdad? Por esa señora que ni siquiera sabemos el nombre de ella, pero estuvo ahí, ¿verdad? Y también por la gente de nuestro Salvador, ¿verdad? Y la iglesia especialmente, que fue algún material, pero algo que también afecta, ¿verdad? Y entonces, pues, todo eso. Ahora quería mencionarles que de la misma manera que la semana pasada Jesús llama a un cobrador de impuestos, que era Mateo, llamado Mateo, y que los cobradores de impuestos no tenían buena fama en aquel momento, y por eso Jesús fue criticado, ¿verdad? Porque se sentaba y comía con los pecadores o con los cobradores de impuestos, ¿verdad? Pues, así también recuerdan que les decía, Jesús cuando llamó a Mateo no se puso a averiguar su historial, que si era bueno o no era bueno, que si lo recomendaba o no lo recomendaba, que si cuántos estudios tenía o no tenía, que si cuántos trabajos, experiencia de trabajo tenía o no. Jesús simplemente lo llamó y Mateo respondió y siguió tras Jesús. Y ahora no solamente es a Mateo, sino que a los 12 que ya ha llamado, ahora los llama otra vez y los envía otra vez. Pues eso nos recuerda lo que veníamos diciendo la semana pasada. Tú y yo somos enviados. Y a veces uno piensa y dice, pero ¿quién soy yo para hacerlo? Yo lo pensé un montón de años, hasta que el Señor de verdad casi me tiene que dar un cocotazo para decirme, mira, te estoy llamando a ti, responde, ¿verdad? Y hace tiempo me estaba llamando, pero yo quería que Él me lo dijera directamente. Pero, oye, tú no te has dado cuenta de que de todas esas cosas que tú me has contado, así me dijo el director del comité de candidatura, me dice así, ¿verdad? Entonces, de todas esas cosas que el Señor se está llamando hace rato, para que tú te quieres resistir, pues así también somos nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestras fallas, nosotros no somos perfectos, a veces no tenemos toda la experiencia, pero el Señor nos llama y nos envía, y también procura que llamemos a otros y enviemos a otros, ¿verdad? Que traigamos justicia, consuelo, que compartamos la misericordia de Dios, ¿verdad? Así está haciendo Jesús. Y eso es lo que nos dice, por eso es que nosotros, con un cántico como que lo he mencionado en otros sermones anteriores, ¿verdad? Como el reino de Dios ha llegado ya con todo su poder. Uno dice, bueno, pero con todas las cosas malas que están pasando, ¿cómo que el reino de Dios? Pues sí, ha llegado con su poder, porque si tenemos compasión, si vivimos en su amor, si compartimos ese amor que es redentor y que es sanador y que nos ayuda a entregarnos, a sanarnos unos a los otros y a vivir en solidaridad y en fraternidad unos con los otros, pues ahí está el poder de Dios. Y ahí entonces podemos nosotros hacer esa obra que Él nos encomienda y ser nosotros, como le decíamos ahorita a los hijos, que le decía Pablo a los hijos, ser obedientes y para con Dios y cumplir con ese llamado que nos hace en este caso. A los hijos, Pablo le decía, obedezcan a sus padres, denle honra y ahora Jesús nos está diciendo, miren, respondan a ese llamado.
Y entonces honrar ese llamado y saber, bueno, yo quizás no sea el mejor, yo quizás a lo mejor tenga mis problemitas, o yo quizás pues creo que no tengo todas las destrezas. Bueno, pues es que si yo no las tengo, la tiene el hermano, la hermana que no tiene, pues la tiene el otro, y entre uno y otro, ¿cómo los envío cuando a veces los envía? Jesús en los evangelios, de dos en dos, ¿verdad? Si lo que no sabía uno lo sabía el otro, ¿verdad? ¿Qué pasó con Moisés, por ejemplo? Que Dios llamó a Moisés y lo envía y dice, ay, no, pero es que yo soy tartamudo, yo no sé hablar, ¿verdad? Dice, no te preocupes, tú va. Y mandó a Aarón, y Aarón era el que hablaba a veces por Moisés, ¿verdad? Así que pues así también nosotros, ¿verdad? Quizás tú no tengas todas las destrezas, yo no las tengo tampoco, pero el Espíritu nos ha dado los dones y el fruto para compartir entre todos, y lo que no tengas lo tienes tú, y entre los dos, o tres, o cuatro, o cinco, pues hacemos la obra que Dios nos manda a hacer. Aquí llamó a esos 12 a hacer esa sanidad, ¿verdad? A trabajar esa liberación del pecado, a trabajar la liberación del mal, o echar hacia un lado el mal, ¿verdad? Y con portentos de sanidad para el alma también, y para el corazón, para el espíritu de nuestros prójimos. Ser agente de Dios para el corazón, para el alma, para el espíritu de mi hermano, y sanarle así como él también podría sanarme a mí, en el nombre del Señor, en el poder y en el envío y en el llamado de Dios. Reconciliación integral de la humanidad en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Por eso escuchamos, ¿verdad? Hay veces que no queremos responder, pues dicen, no, llamen a otro. Miren, vivamos esas palabras de Mateo también al principio, dichas por Juan el Bautista. Arrepiéntase, conviértase, es decir, cambien de rumbo su vida, tomen una nueva actitud. La actitud espiritual, la actitud y propósito de la misión de Dios en torno a Dios, y compartan esa buena de ese reino, de esa misericordia, de esa justicia, de esa paz. Eso es lo que nos llama, ¿no? Sentimos, ¿verdad?, que Dios nos está llamando a esa conversión, a ese cambio de vida, a ese espíritu y alma, para comprender ese llamado que hacía Juan el Bautista y que también hace Jesús. Y nos enseña en el Sermón del Monte o en la enseñanza del monte, y entonces ahora nos envía. Y eso está en relación también con lo que Juan desde el principio decía: preparen el camino del Señor, enderecen su senda. ¿Cuántos caminos no habrá que podamos meterle mano para enderezar, ¿verdad? No estamos hablando de que cojamos el patio, bueno, el patio hay que cogerlo de vez en cuando y talarlo, ¿verdad? Para poder caminar y no enredarnos en él, ¿verdad? Pero hay muchos caminos en el mundo, ¿verdad? Muchos caminos quizás en el vecindario que deben de enderezarse. No caminos necesariamente caminos físicos, sino caminos de cómo nos relacionamos unos con otros. Y en el nombre del Señor, sanar esas relaciones, fortalecer esas relaciones, que sean relaciones de crecimiento, de ayuda, de consuelo de uno para con el otro. Especialmente esa relación de padre e hijo debe ser una relación de consuelo, de esperanza, de buen ejemplo para los hijos. El reino ha llegado ya con todo su poder. Nos falta entonces que también tengamos esa palabra profética, que haga denuncias, que haga señalamiento, que deponga actitudes egoístas o actitudes individualistas, o de grupos o de comunidades, ¿verdad? Hay situaciones difíciles en el mundo que hay que enderezar también. Y son esas desquites de poder, son esas ambiciones consumistas, son esas, y a veces en la iglesia se da. La gente dice, bueno, yo voy para la iglesia, pero es para ver qué me pueden dar allí en la iglesia, ¿verdad? Y claro que la iglesia está para dar, pero no necesariamente lo que tú quieres estar buscando, ¿verdad? De la iglesia, ¿verdad? Entonces, si no se da lo que yo quiero y como yo quiero y de la manera en que yo lo pido, porque se cree que la iglesia es como un fast food, ¿verdad? Que tú vas y dejas la carta, no, sin papita, no. Si Dios te está dando el amor, recoge el amor, que eso es lo más importante, ¿verdad? Pero a veces queremos, ¿verdad? ¿Qué hay ahí en la iglesia que me puedan dar a mí? Si me dan algo a mí, pues entonces yo voy a la iglesia. ¡Wow! Pero está buscando un Dios a tu medida.
y no está entonces buscando darle honra y alabanza al Dios que te ha dado la vida a ti, ¿verdad? Es una cosa muy diferente, ¿verdad? Así que todas esas cosas también, lo que se aplica en el mundo también se puede aplicar a nosotros, y entonces necesitamos, ¿verdad?, esa palabra profética que nos ayude a enderezar nuestros propios caminos, los internos de uno, pero también enderezar los caminos de nuestras relaciones con los demás, ¿verdad? Así que pues trabajar de esa manera, tener conciencia de la palabra, del evangelio, de la gracia, de fe, que confía en Jesucristo, que nos salva, que nos sana, que nos perdona. El Emanuel, el Dios encarnado, el Dios con nosotros, que nos impulsa a participar de ese seguimiento a la causa del reino. Y por eso, así como Él recorría todas las ciudades, ahora nosotros, sanando enfermedad y toda enfermedad y toda dolencia, ahora nosotros nos envía a nosotros, nos empodera y nos envía a que seamos gente de sanación también alrededor nuestro, ¿verdad? Ir a salir, buscar otros obreros o trabajadores de la siembra o de la cosecha del Señor. Hay otro himno que voy a referir: somos la semilla del reino, plantada para crecer y dar fruto abundante, somos testimonio de fe. Y como decía el coro de ahí, amando hoy con compasión, sirviendo hoy con compasión. Compasión derramada por el mundo, compasión derramada desde la cruz, ¿verdad? Compasión derramada de sus manos, compasión que nos hace ver la luz. Oye, lo dije ahí sí, ahí de memoria, ¿verdad? Pero es cantamos, ¿verdad?, ese himno, y ya uno se lo sabe, ¿verdad? Así que, pues, nuestras manos que sean las manos extendidas de Dios en Jesús para acompañar, para asistir, para facilitar, para ayudar, para auxiliar, para interceder en sanación. Le pasó a Margarita el otro día cuando el accidente allá en nuestro Salvador. Ella fue y la señora estaba todavía en el vehículo estaba virado, no podía hacer nada, pero entonces todo el mundo venía, le trataba fotos y nada de cosas, pero entonces y la señora, ya preocupada por la señora, hasta que vino alguien, llamó allá, a 911, vinieron los bomberos mismos chocaron, pero llegaron, la señora tuvieron que sacarla entre 2 o 3 personas, y le cortaron el seatbelt para poder levantarla, porque estaba todo virado, ¿verdad? Pues en esa, ¿verdad? Es una situación, ¿verdad?, que surge de emergencia, pero ahí está el espíritu de auxilio, ¿verdad? Hay algunos que son noveleros y entonces empiezan a tomar fotos, pero no, el que fue, el que trató de ayudar, el que cogió el teléfono, llamó por teléfono, el que se quedó allí preocupado por cómo estaban las cosas, el que ahora también sigue orando por la señora y trabajando, ¿verdad?, para resolver la situación. Ahí está, ¿verdad?, ese espíritu sanador por alguien que ni siquiera conocemos, pero vamos a seguir nosotros orando, ¿verdad?, por la vida de esa señora, y que todo lo demás es material, va a haber oportunidad de poderse arreglar, ¿verdad? Así que eso es amar hoy con compasión, servirle al Señor, sirviéndole a nuestros prójimos en amor. Es hora de transformar lo que ya no da más. Es otro de los himnos que cantamos. Solo y aislado no hay nadie capaz. Por eso ven, entra la rueda de la iglesia, ¿verdad? Con todo, ¿verdad? Tú eres muy importante. Y hay otro himno adicional que también todo tiene un puesto y una misión, ¿verdad?, que nos dice así también. Así que Pastor Martica a veces usaba eso, utilizaba los mismos himnos porque son proclamación del Evangelio los himnos, así que él lo utilizaba, ¿verdad? Y así que de trabajar para ellos, ¿no?, o sea, sanando y buscando compartir ese reino con los pobres, los niños, las mujeres, los extranjeros, los ancianos. Compartamos pues ese amor de Dios con toda la humanidad y todo el mundo, sin acepción de personas. Compartamos la fe, la esperanza del Dios vivo que nos salva, y que en su gracia, en su bondad, en su misericordia y su amor nos sigue sosteniendo. Amando hoy con compasión, sirviendo hoy con compasión, demos esos frutos dignos de arrepentimiento.
Vivamos esa fe que crece y opera en compasión. No hay otra cosa, no es otra, que no es otra cosa, debo decir, que compartir con quienes sufren, con quienes tienen dolor, angustia, padecimiento, condiciones de salud integral o holística, ¿verdad? Sin hacer acepción de nadie y hasta el último rincón de la tierra. Que así sea, que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde vuestra mente y corazón en Cristo Jesús. Amén. Termino.